Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de esta noche, el expresidente de Colombia, senador Álvaro Uribe Vélez. Bienvenido, doctor Uribe Vélez. Vanessa, muchas gracias a usted, a Carolina, a todo el equipo Blue. No, en Antioquia hay un pueblo que se llama Don Matías. Y yo digo que los muchachos de ahora, como ustedes, no le dicen Don ni a Don Matías. ¿Sí, Cuando Álvaro? Cuando yo voy por la calle, algunos muchachos me dicen Uribe. Y no falta el que me diga Paraco. ¿Cómo te parece? Entonces, esto hay que manejarlo hoy muy informalmente. ¿Le molesta que le digan Paraco? Esto es, me duele que a la nueva generación no le hayan dicho que era el país de 2002, cómo mejoró al 2010, y que creen imaginarios sobre infamias. La nueva generación no le hayan dicho que cuando yo llegué a la presidencia, una tercera parte del país estaba en poder de la guerrilla, una tercera en poder de los paras y el resto estaba en riesgo. Pero yo creo que eso lo sabe todo el mundo, presidente. La nueva generación no lo sabe, la han desorientado mucho, pero toca seguir en la batalla. ¿Pero le duele cuando le dicen eso? ¿Le incomoda, le molesta? Esto es, en lo personal no me duele nada. Uno va llegando a unos momentos de la vida que se desprende de esas sensibilidades. Me preocupa por la nueva generación, por mi familia, por mi señora, mis hijos, mis nueras, mis nietos. ¿Sus nietos cómo están? ¿Cuántos años tienen? Bien, tengo 4 nietecitos, tengo 3 varones y una niña. No tuve hijas, entonces vivo pendiente de esa nietecita. ¿Cuántos años tiene Leticia? Leticia tiene 4 años. Y ella pues obviamente la niña del abuelo. ¿Cómo le dice Leticia? ¿Abuelo? Ella ¿Tato? me dice papá Uribe, me dice abuelo, y un día la regañé por algo, y entonces Lina les mantiene allá. Nosotros vivimos en un área rural, les mantienen todos los animalitos pero sueltos. Entonces ella va y coge un gazapito de esas crías de conejos pero en el campo y lo trae, y una vez la regañé no sé por qué cosa. Entonces le dijo a Lina: abuela Lina, yo quiero más a este conejo que a papá Uribe. Entonces yo siempre me quedo cuando ella está de mal temperamento. Entonces Lina me dice: pero ¿nieta de quién? ¿Y usted cómo es en la intimidad con esos nietos? ¿Usted es amoroso? ¿Es estricto? ¿Cómo es? Primero, yo soy exageradamente pendiente. ¿Quién lo creyera en una carrera política tan intensa? Y Lina dice que además no los dejo tener vida porque los llamo a toda hora y eso. Entonces, que hace muchos años, cuando nacieron, dice que yo estrené autoridad con el mayor y paternidad con el segundo. Con los nietos uno los consiente mucho. Entonces de pronto me dicen los hijos: pero regaña a los papás. No me atrevo. A usted los regañé mucho, con esto no me atrevo. Senador Uribe, presidente Uribe, abuelo Uribe, ahora que me estaba diciendo que las nuevas generaciones no tienen claro el país que usted cambió, y que yo creo que en eso, pues por lo menos en mi generación hay un consenso. Colombia, es verdad, venía de una época supremamente complicada. Hoy en día, ¿cómo ve el país en comparación con ese país de cuando usted llegó al poder? Hay dos cosas. Creo que el presidente Duque tuvo un error de no haber hecho un inventario de lo que recibió. No necesitaba romper sus reglas de decencia, no contarle al país exactamente qué recibió en materia de coca, de inseguridad, de endeudamiento, de déficit, de expansión burocrática, de desaliento de la economía. Y decirlo no es malo, además con la decencia que caracteriza al presidente Duque. El país, por ejemplo, no sabe que hoy por conmoción es muy difícil, casi imposible o imposible extraditar a Santrich. ¿Sabe por qué? Mire lo que no sabe el país, para seguir el hilo de la pregunta que veníamos. Porque el gobierno anterior, tanto el presidente Santos como su jefe negociador, juraron y requetejuraron que no subirían los acuerdos a la Constitución, y los subieron. Entonces, en uno de esos acuerdos dice que está en la Constitución que es la JEP la que tiene que definir la fecha del delito, a ver si es extraditable o no. Y entonces se interpreta que por Constitución del 91 la conmoción no puede suspender la Constitución.
Mire, problema de desconocimiento. Un momento ese día en el que sale Santrich de la cárcel y vuelve, en el que el país hablaba, yo estaba en el set de noticias, digamos, la teoría era, van a declarar conmoción interior para poder extraditar a Santrich. ¿Eso realmente estuvo puesto sobre la mesa así? Yo creo que los que conocen lo que pasó en La Habana y los textos dicen no se puede. Y yo, por ejemplo, he sido de teorías atrevidas. Yo creo que una cosa es la garantía de no extradición por delitos anteriores, que esa hay que respetarla, es invulnerable. Otra cosa es si la JEP falla, se equivoca y comete un error esencial de hecho frente a las fechas. Pero volviendo a lo que usted me preguntó, yo creo que hubo esa falta de comunicarle al país lo que se encontró. Mire este tema, y sigue existiendo una falta de decirle al país qué se está haciendo. Por ejemplo, ayer aquí nos decía una funcionaria del gobierno que ya van a entregar las primeras 90.000 becas de las 320.000 que ha ofrecido el gobierno Duque, pero no se sabe. Dije, por favor, hay que informarle al país. ¿Cómo veo yo el país hoy? Veo 3 elementos a favor, Vanessa, Carolina, estimados televidentes y oyentes. Primero, la decencia, el decoro del presidente y su gobierno. Segundo, una visión de mediano y largo plazo muy buena, plasmada en el plan de desarrollo, plasmada en la ley tributaria que da muchos estímulos. Pero, y tercero, veo unas tensiones de corto plazo, muy difíciles de superar. Por ejemplo, este tema de orden público, este tema de la coca, el de la fumigación, el de Santrich, la crisis de los cafeteros, la crisis de los paneleros, la crisis de los hospitales. Entonces el presidente Duque sometido a unas presiones, porque todos le pedimos hay que arreglar aquello o esto. A los ancianos apenas les subieron 10.000 pesos. Eso es una elevación irrisoria. Hace 9 años las familias en acción perciben lo mismo y siga y siga. A esa lista, presidente Uribe, de los 3 problemas que usted me dice, o las 3 situaciones, la decencia, el mediano plazo y las tensiones, no agrega la polarización del país. Le voy a ser súper honesta, a mí es decir, uno se levanta por la mañana y uno ve esta tensión todo el tiempo, lo insultan porque sí o porque no, los unos o los otros. No hay un reportaje que no lo critique uno o el otro, es decir, hay una grosería y como una intolerancia latente en el país. Parcialmente de acuerdo con usted. ¿Por qué parcialmente? No por esto. Una democracia no se puede sustentar en insultos, pero sí hay que ser afirmativo en ideas. Yo creo que haya contradicciones en ideas es lo normal. Claro, eso es la democracia, ¿no? Pero cuando eso se reduce a insulto, entre otras cosas, las ideas no florecen. Pero miren, que por eso yo destaco ese primer punto, la decencia, el decoro del presidente Duque y de su gobierno. Pero también hay decencia, decoro de todos los del gobierno y del Congreso, por ejemplo. No siempre. No necesariamente, digamos, de la gente de su partido, por ejemplo. No, hay que... Yo veo que hay que hacer el esfuerzo de que se elimine la agresión personal. Por ejemplo, lo que pasó ayer con Carlos Felipe Mejía en el Congreso. ¿Eso cómo lo lee usted? No, Vanessa, hay otro problema, hay que comprender al ser humano. Ojalá eso no se diera, pero fue que le dijeron que había informes de que él había tenido relaciones con el paramilitar Báez. Y Carlos Felipe es una persona totalmente ajena a eso. Pero ¿por qué no lo responde así como habla usted? Digamos, ¿por qué la agresión, me entiende? Si uno puede... Hay temas del alma, Vanessa. Pero lo cierto del caso, sin individualizar, es que a mí me parece bien la gama de ideas diferentes. De acuerdo. Lo que hay que superar es el insulto, la agresión, la infamia. Porque es que hay otra manera de agredir, que es el grupito infamante. Pero de lado y lado, ¿no? Por supuesto. Pero yo iba a esto, mire, todo eso que le pedimos al presidente Duque frente a las tensiones de corto plazo, que fumigue, tiene ese problema con la Corte Constitucional. Que la conmoción interior tiene ese problema porque subieron los acuerdos a la Constitución y la conmoción no puede variar la Constitución.
que los cafeteros, los paneleros, estos y aquellos, tiene el problema del endeudamiento que le dejaron, el derroche, etc. Y entonces los colombianos le pedimos esta plata para los hospitales y esta para los ancianos. Y entonces dicen las calificadoras, no se puede, ¿cómo le van a bajar los impuestos a las empresas? Y con ese nivel impositivo tan alto nadie invierte y no se va a generar empleo de calidad. Yo confío que el presidente Duque, superando estas tensiones de corto plazo, con lo que ha logrado plasmar como visión de mediano y largo plazo, es muy bueno para el país. Presidente, pero ¿cómo superar, además de tantas tensiones, encontrar un punto de consenso para una reforma a la justicia, una reforma política, si los intentos a través del Congreso han fracasado? ¿Con esto quizás estamos abriendo camino a una constituyente? Carolina, ¿qué veo yo la constituyente? Hablar de eso es muy atractivo, pero es muy difícil, porque si tú ves los requisitos que la misma Constitución del 91 impuso, son unos requisitos de mucha rigidez. Convocar e instalar una constituyente es muy difícil, porque necesita la ley, una gran votación que la apruebe, el visto bueno de la Corte Constitucional, después la elección y todo el periodo. Entonces esas son figuras sugestivas interesantes que no se pueden descartar, pero hay que crearle conciencia a los colombianos de que no es fácil implementarlo. Son temas sobre los cuales hay que estar haciendo pedagogía permanentemente. Ya que usted habla de la reforma política, mire, las listas cerradas en el pasado sirvieron para que en los partidos no hubiera democracia, y las listas abiertas del presente atentan contra esos mínimos principios que tienen que unir a los integrantes de un partido y estimulan costos y corrupción. Yo he creído que se debería hacer algo. Ojalá que el mismo día todos los partidos tengan que practicar una serie de primarias, una especie de primaria para que los ciudadanos voten. Y como es el mismo día, yo no puedo votar sino por mi partido, y que eso permita definir candidatos, ubicaciones en la lista, etc. Alguien me dice, pero es que eso va a trasladar los costos de la lista abierta a esa precampaña. Hombre, los partidos organizados... ¿Pero para qué es esa precampaña? ¿Esa sería una constituyente? No, esa precampaña sería para esa primaria de la reforma política, en la cual se escogerían los candidatos de los partidos, de cada partido, y el orden de ubicación en las listas, para que a partir de ahí fuera cerrada. Los costos tendrían que minimizarse. Yo creo que inclusive nos tenemos que preparar para que en los partidos se pueda votar por WhatsApp, se pueda votar por internet, se pueda votar por teléfono, etc. Hay que facilitar la democracia. Ojalá esas reformas se hicieran, pero ya que usted habla de acuerdos nacionales, yo por ejemplo sigo insistiendo que Colombia no debería tener sino una corte, pero no entremos ahora en esa discusión. ¿Y esa corte sería cómo? Una corte de personas mayores, que lleguen allí por méritos académicos o por la carrera en la judicatura, y que tenga salas especializadas. ¿Y quién escogería a los magistrados? Hay mucho proceso de selección, como tendría que ser ya a determinada edad, tendría que ser acreditando una carrera en la judicatura o acreditando una carrera académica o en el ejercicio. Pero esa corte, ¿qué haría? ¿Qué pasaría entonces con la Corte Constitucional, con la Suprema, con el Consejo de Estado? Debería sustituirlos a todos. Una supercorte que sustituya... Sí, pero ¿para qué vamos a entrar a hablar de eso? El tema no se ha vuelto a hablar. Pero lo sigue pensando, presidente. Yo lo sigo pensando. Ahora, aquí, por ejemplo... Pero espéreme un segundo, usted, cuando habla de una supercorte, fíjese en Colombia cómo pasan cosas. Ahora que usted me habla de lo del glifosato, entonces uno dice, claro, pero es que el glifosato tiene que pasar por la Corte Constitucional, es que esto tiene que pasar por la Corte Suprema, es que ahora otras cosas tienen que pasar por la JEP. Cuando uno habla de democracia, pues habla de equilibrio de poderes. Si hay una supercorte, ¿eso garantiza democracia en Colombia? Por supuesto, mira aquí, Vanessa, cuando existió la Corte Suprema de Justicia, había una sala de control constitucional que fue muy respetable. Yo creo, pero eso podría ayudar a facilitar primero la relación de los ciudadanos con sus magistrados. Hoy no los conocen. Cuando yo era estudiante de Derecho, mis compañeros y yo sabíamos y admirábamos a los magistrados de la Corte Suprema, no sabíamos el nombre de todos. Eso podría ser una gran corte de unificación de jurisprudencia, de orientación doctrinaria y jurisprudencial. Bueno, pero bajo ese mismo principio la gente tampoco conoce a los congresistas. Y bajo ese mismo principio... Es distinto, pero si algo tiene el Congreso, finalmente
es un órgano de contradicción de tesis. La justicia debería estar por encima. Pero volviendo al tema de Carolina, yo creo que se pueden hacer muchos acuerdos alrededor de proyectos específicos. Por ejemplo, ayer se votó aquí y se aprobó con proposición o ponencia de la doctora Angélica Lozano del Partido Verde, el acuerdo que ellos hicieron con el presidente Duque en el tema de la lucha anticorrupción para tener que publicar las declaraciones de renta, las cuentas bancarias y eso. Ayer se aprobó aquí ese proyecto para que los derechos de los niños no puedan tener justicia alternativa, penas alternativas, no hagan parte de procesos de paz. Hoy vamos a entrar aquí a un tema que ojalá se apruebe, que se llama lo de las TICs. El gobierno logró aprobar un excelente plan de desarrollo, una excelente reforma tributaria. Yo creo que acuerdos nacionales en abstracto, cáncer. No, por ejemplo, en muchos casos ha votado la oposición, en otros no. ¿Y el lunes a los partidos? No, el presidente Duque ha tenido un diálogo con todos. Recuerde cuántas veces se reunió. Pero para este diálogo político no, supuestamente para este acuerdo, gran acuerdo nacional. No, lo que pasa es que eso no se ha agotado. ¿Está por partes? Sí, está por partes. Y el gobierno habla con los unos y con los otros. Les quiero recordar a ustedes esto. Nosotros en el Centro Democrático insistimos mucho en que hubiera un acuerdo para votar las objeciones presidenciales. Yo fui y le propuse eso a sectores de la oposición y alguien me dijo, creo que fue el senador Iván Marulanda, que si podíamos incluir a los senadores de la FARC. Y le dije, pues por supuesto, son senadores. Nos sentamos muchas horas. Fue imposible, porque simplemente dijeron que no se podía cambiar un ápice a lo acordado en La Habana. Quisiera que me ahondara un poco en el tema de la constituyente. ¿Todavía es una propuesta? Esto no es propuesta oficial del Centro Democrático. Algunos compañeros insisten en ella. Y este es un partido... ¿Pero le gusta, presidente, la constituyente? ¿Esa es la salida para la Supercorte, para reformar la justicia? No lo sé, Carolina, porque me preocupa. Como está reglamentada, se puede tomar todo el periodo. Como está regulada en la misma Constitución, se puede tomar todo el periodo del gobierno. Claro, porque eso se demora 2 años más, el presidente lleva 1, entonces se le acaba el periodo. No es fácil. Pero no digamos esa constituyente como usted la piensa... Una profesora mía en Inglaterra solía decir, antes yo era muy preguntón, yo en clase era más preguntón que Carolina. No creo. Entonces ella me decía, no todo se puede poner en blanco negro. Yo lo de la constituyente no lo puedo poner en blanco negro, porque tiene aspectos muy atractivos. Los diferentes fracasos para la reforma política y de la justicia la meritan, pero por el otro lado hay la duda de la rigidez de sus regulaciones. Ahora, ¿esa eventual constituyente modificaría, por ejemplo, los periodos presidenciales o una reelección? Yo creo lo siguiente, Vanessa. ¿Usted qué piensa de la reelección? Yo ya le voy a decir qué pienso. Primero, nunca entendí por qué el constituyente del 91 le eliminó. Si existía la posibilidad de periodo de promedio. Sí. No hubo ninguna razón de fondo. No seguida, ¿no? Simple, no seguida. Así era hasta el 91. No hubo ninguna razón de fondo para suspenderla. Yo creo que fue una razón política, simplemente de coyuntura. Segundo, cuando yo llegué en el 2002 habían fracasado varios intentos de reinstalarla y estaba haciendo tránsito en el Congreso 1, que venía de atrás y no lo aprobaron siendo yo presidente. Después vino el otro. Y después vino el referendo para lo que podría haber sido una segunda reelección mía. Siquiera no se dio. Yo creo que uno de mis errores fue no haberle dicho a esos extraordinarios compatriotas que recogieron firmas, no lo hagan. Porque yo lo que le dije al país lo sentía en el alma. Dije, ¿cómo era que decía yo? Esto es una que en el alma. Una encrucijada. Una encrucijada en el alma. ¿Y ahora qué encrucijada tiene? No, ahora no tengo encrucijada, sino un designio. ¿Usted? Que al presidente Duque le vaya bien. Pero siempre ya te dije. Yo creo que la visión de mediano plazo es muy buena en el plan. No. A ver, el presidente Duque ha dicho, la legalidad incluye 2 puntos.
la observación rigurosa de la ley y la política de seguridad. Ojalá restablezcan la política de seguridad tan afectada. Nosotros habíamos dicho que la impunidad del proceso con la FARC era la parte de nueva violencia. Segundo, él ha hablado del tema del emprendimiento. Sin empresa privada no hay posibilidad de política social. Y tercero, y en eso del emprendimiento él es novedoso. Todo lo que ha introducido para fomentar la innovación, etc. La política de equidad que ahora empieza a plasmarse con la entrega de 90.000 becas este año, más otros aspectos. Por supuesto, están los temas de tensiones sociales, con esa dificultad fiscal presupuestaria del gobierno heredada de la anterior administración. Presidente Uribe, ¿usted qué tan pendiente o tan constante es en su relación con el presidente Duque? Digamos, ¿qué tanto se mete, qué tanto opina, qué tanto habla con él, qué tanto lo ve, qué tanto se llaman? Primero, siempre tengo los oídos prestos en este Senado para defenderlo. Segundo, lo que les estoy diciendo a ustedes en detalle lo repito en todo el país, contando la buena visión de mediano y largo plazo del presidente, resaltando su decencia, el decreto de decomiso de drogas que me parece tan inteligente porque no criminaliza el consumo, pero sí persigue la dosis mínima. Le repito a todos los colombianos las 20 metas principales del plan de desarrollo. No me las vaya a decir que me las sé. Usted las sabe. No, pero no me las vaya a decir. Yo creo que yo las repetiría en memoria ahora. No me las vaya a repetir. No pero hago otra cosa. Pero oigo mucho a los colombianos que el problema de los cafeteros, de los pequeños ganaderos de la costa, que el problema de los paneleros. El problema de los líderes sociales. Por supuesto, pero mira qué injusticia. Mira qué injusticia, cómo los venían asesinando. Y entonces ahora lo atribuyen al presidente Duque. No, si no al presidente Duque, no, nadie no acusó al presidente Duque, sino, digamos que si hay un incremento este año, se han subido. A mí no me gusta medir al asesinato por cifras, porque uno es grave. Muy grave. Uno es grave, pero las cifras que he visto muestran una tendencia descendente. Y les digo una cosa, un país con 209.000 hectáreas de coca, con lo que tenemos, mire, cuando yo salí de la presidencia, las bandas criminales no tenían más de 2.400 personas, hoy tienen más de 10.000, alguien habla que un solo grupo tiene 20.000, el ELN está reducido a 1.700, hoy se dice que entre Venezuela y Colombia hay 15.000. No. De los 8, o sea, 10.000. Máximo 4.000 se habla que es un montón o no, digamos, sin reducir el tamaño del problema, ¿no? Pero digamos, mira lo que, pero 15.000 que se ha hecho por el reclutamiento en Venezuela. No me lo invento yo. Son cifras que vienen de examinarlo de Venezuela. ¿Y usted cree que ese incremento es lo que está ocasionando la muerte de los líderes sociales o cuál es? Eso y toda esa criminalidad alrededor del narcotráfico. Con otro problema, Vanessa, con otro problema, la impunidad total que le dieron a la FARC es madre de nuevas violencias. Y miren esto de la FARC, de esas zonas donde en los espacios territoriales se ha ido el 80%. Pero se han ido a sus casas algunos, a los pueblos otros. Ojalá. Hay 8.000 guerrilleros, exguerrilleros vinculados todavía al Estado. Hay 3.000 viviendo en los ETCRs. 3.000, pero mira el otro problema. Hay 4.000 en armas en las disidencias y 220.000 hectáreas de droga. Por favor, y es que la impunidad total hace perder el respeto a la ley que el presidente Duque quiere recuperar. Sí, y de acuerdo que Colombia es un país muy complicado, muy complicado, con unos retos muy grandes y muy difíciles. Usted es un líder, pues, indudable, ¿no? Eso lo sabe. ¿Usted es consciente? La reputación mía la han afectado mucho. Pero usted es consciente que la mitad del país lo idolatra, pero la otra mitad siente lo contrario. Han afectado mucho la reputación mía, Vanessa. Yo procuro cumplir mis responsabilidades con el país, me mueve cariño por el país, preocupación por las nuevas generaciones. Yo no puedo disociar mi preocupación por las nuevas generaciones de mi preocupación por mis nietecitos y por los que habrán de venir. Porque tengan un país mejor que nosotros, usted y a mí. Presidente Uribe, este tema del informe del New York Times con las directrices del ejército
¿Hay una política nueva que puede derivar en los falsos positivos en Colombia o cuál es su opinión sobre No, mi todo opinión esto? es la siguiente. El país, ante este problema de orden público, necesita unas fuerzas armadas transparentes, pero a la ofensiva. Eso tiene que ser claro, contundente. Me parece que uno no puede pedir presupuestos de neutralizaciones, afectaciones que llaman ahora, pero también hay que ser muy claros. Todo lo que ha dicho el presidente Duque es de un ejercicio transparente de la fuerza pública. La guerra se gana, digamos, se mide el triunfo de la guerra, de un momento como el que estamos viviendo tan complicado con el país, por el número de muertos, o por el número de capturas, o por el número de disidencias, Por o por ejemplo, el número de qué. toda esa acusación contra mí. Entonces yo veo... ¿Cuál de todas? No, ¿cuál de todas? En ese tema, En el de que los los falsos falsos positivos. positivos. Entonces yo tengo 8 respuestas clarísimas. Y le digo, nosotros lo que siempre dijimos es, aquí hay que privilegiar las desmovilizaciones. No olviden que en el gobierno mío se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Más guerrilleros que lo que ha habido ahora, sin ese costo para el país, el costo legal, el costo económico, el costo institucional. Después fueron los capturados, finalmente las bajas. Yo lo que creo es que las Fuerzas Armadas, que las quiero, las respeto profundamente, tienen que ser totalmente transparentes, pero a la ofensiva, sobre todo en este momento de la vida nacional. Y creo que decirlo o escribirlo, ponerse a hacer un presupuesto De muertos y de... no, pero mire. Eso es normal, digamos, eso ocurre en el ejército. No, presupuesto no. Pero mire esto. Afectaciones en el lenguaje actual de las Fuerzas Armadas quiere decir suma de personas desmovilizadas, personas capturadas o dados de baja en combate de manera transparente. Yo no creo que en eso se pueda hacer presupuesto. Lo que hay que poner es objetivos de seguridad en un sitio, en otro, etc. Y si no se puede hacer presupuesto, Por ejemplo, es porque estaba en esa directriz escrito. De pronto ahí hay si fue así, ahí hay un error. Y este gobierno corrige. Pero eso no es normal, ¿o sí es normal? No, esa parte de esos presupuestos no me parece común. No sé si sea normal o no, pero no me parece común, además me parece innecesario. Es que ¿sabe por qué se lo pregunto con tanta insistencia? Porque tuvimos esta semana, bueno, el lunes, un programa aquí con 2 exgenerales, y como usted sabe que yo del ejército, pues ese no es mi fuerte. Yo les preguntaba, ¿pero es normal? Es decir, ¿uno escribe como los objetivos del año? ¿No? Uno tiene que escribir en toda política los objetivos del año, pero estoy seguro que el ejército no los ha escrito en bajas y además no debe ser. Una cosa es el objetivo del año, vamos a eliminar tantas hectáreas de coca, vamos a darle seguridad a Tumaco, vamos a mejorar la seguridad en Bogotá. Por ejemplo, ¿cómo medía yo la seguridad? Hombre, el país bajó de 3.800 secuestros a 120 extorsivos, a 200 secuestros generales. No, es que yo le repito que eso, nadie tiene duda que usted... No, así la medida, porque usted me preguntaba ahora cómo se mide. Okay. Presidente, se habló mucho durante la negociación. Y usted que es de los jóvenes y me dice presidente. Pues, presidente, hablábamos que durante la negociación del acuerdo la fuerza pública estaba desmoralizada. Esta orden y estas nuevas mediciones se dan también como parte de esa presión para obtener resultados. Yo creo que aquí lo que hay es un gran reclamo comunitario por la herencia del presidente Santos. Y esto, no mirar con el espejo retrovisor, pero es que este problema no se creó ahora. Tenemos que saber de dónde viene. Entonces todo el país reclama es una política de seguridad que tiene que ser transparente, por supuesto, y tiene una garantía que es el propio presidente, la transparencia del ministro, de sus comandantes. No se puede confundir una política en la cual las Fuerzas Armadas vayan a la ofensiva con una política de violación de derechos humanos. Por eso digo yo que en este momento de la vida nacional necesitamos las Fuerzas Armadas transparentes, pero a la ofensiva. Presidente, sus contrincantes hablan un montón de la Corte Penal Internacional,
Entonces le mandan a uno el comunicado de la fiscal Fatou Bensouda, que ha venido a Colombia, que hay un proceso, el fiscal Montealegre lo amenaza a usted, no sé qué. ¿Ese fantasma de la Corte Penal Internacional lo preocupa? Yo puse un Twitter hoy. Como me tenía bloqueada, no había podido verlo. ¿Ya me desbloqueó? Usted se desbloqueó ahora, le dije, coja mi teléfono y si se encuentra bloqueada ahí desbloquea. ¿Cuánta gente bloquea al día? A mí me tenía bloqueada, ya me desbloqueé yo misma. Pero siquiera no me puedes decir que te insulté. No, pero es que no hay por qué insultarse. No, pero con las cositas que tú de pronto me decías, entonces me tentabas a decir alguna cosa imprudente. No, yo nunca le he dicho ninguna entonces, cosita. Oiga, y si lo he tentado, me parece ideal porque esa es mi tarea. Lo que mencionaron sobre Montealegre. Me hiciste Twitter. La confesión ulterior sobre el prevaricato en mi contra. No les falta razón a quienes afirman que los borrachos y los momentos de rabia dejan salir sus reales sentimientos. Por ejemplo, en mi vida yo no he tenido magistrados, ni procuradores, ni contralores, ni jueces, ni fiscales. Jamás he pensado en utilizar la justicia para hacer persecución política. Entonces usted me pregunta, por eso la Corte Penal Internacional, todos los días me acusan. Pero, por ejemplo, ¿qué les va a quitar tiempo? De aquí al domingo voy a volver a sacar un videíto sobre las 8 medidas que se tomaron en mi gobierno contra falsos positivos que los hubo y contra muchas falsas acusaciones con las que pretendían falsamente enlodar el buen nombre de las Fuerzas Armadas en un país que en esa época bajó de 28.000 asesinatos a 15.000. ¿Le preocupa ese tema? ¿Lo inquieta? Cuando usted habla con su gente cercana, con sus abogados y le dicen, no, que la Corte Penal Internacional, porque eso es como un tigre, no sé si de papel o no. Todo eso le tengo que prestar atención, pero si me preocupara yo no podríamos haber hablado de todos estos temas. Imagínense ustedes que yo tuviera copada la cabeza con las preocupaciones, pero es que además es muy claro, yo he hecho 2 retos en la vida. Oiga, Estefanía, estos 2 retos. Levante la mano el contratista del Estado que pueda decir que me sobornó o que lo perseguí por no haberlo sobornado. He lanzado ese reto hace muchos años y he lanzado otro. Oiga, ¿a usted no le tocó Odebrecht? Porque Odebrecht está hace tantos años. Odebrecht no ha tocado los que debieran haber tocado, ¿sabe? Ahora que he visto... No, cuando digo que no lo tocó me refiero a si usted, Odebrecht está pues hace 30 años en su gobierno, digamos, nunca le llegó un Martorelli a ofrecerle... En la vida mía no ha habido quien se atreva a ofrecerme un soborno. Pero en esa época Odebrecht no ya por era ese reto, pero ahora me deja decir el segundo reto, entro en lo de Odebrecht. Ellos se ganaron en mi segundo gobierno el segundo tramo de la Ruta del Sol, transparentemente, pero hubo algo que creó un nubarrón. Yo había nombrado a Gabriel García Morales, viceministro. No era cuota política, venía de la Cámara de Comercio, recomendado por la Cámara de Comercio de Cartagena, de una familia muy respetable de todos los valores morales. Yo no entiendo cómo aparece ese muchacho entre los sobornados de Odebrecht. Qué tristeza. Y lo que más tristeza me da es que en esto han llegado a cuadros medios. Ahora está de moda lo que dijo tu colega Vicky, dejen hablar al ñoño. El país necesita saber qué fue la reunión de Juan Manuel Santos con Odebrecht para coordinar los ingresos a su campaña. Eso se tapa y se tapa y se tapa. A mí me parece muy grave. ¿Me permite decir mi segundo reto? Adelante, el primero, levante la mano el contratista del Estado que pueda decir que me ha sobornado o que lo he perseguido porque no me haya pagado un soborno. Levante la mano el militar que pueda decir que yo le he dado mal ejemplo de palabra o que le he hecho alguna insinuación indebida. Creo ser el expresidente de Colombia que más ha hablado con las Fuerzas Armadas, porque hablaba todos los días con las Fuerzas Armadas en esos 8 años, día y noche. Y me aseguro, no hay una palabra mía, no hay un gesto mío, no hay un hecho mío que pueda tomarse como un mal ejemplo o como una insinuación indebida. Siempre dije, a la ofensiva, con beligerancia y con transparencia. Y con respeto a los derechos humanos. Por supuesto, ahí están todos los discursos míos de la época. Además, esos consejos de seguridad que eran de todas las horas, tenían al fiscal, al procurador, al uno al otro, como en la gobernación de Antioquia.
¿Por qué hay en el gobierno del presidente Duque 10, 15 militares? ¿Cuál es la cifra exacta, Caro? 10, 15 militares que tienen algún tipo de investigación con falsos positivos. ¿Por qué están ahora en el gobierno? Y van a seguir, y por ejemplo aquí se han aprobado censos de un militar que le están haciendo una investigación hace 15, 20 años. Y es que también hay mucha acusación injusta, Vanessa. Hay mucha acusación injusta. Pero no es, digamos, presidente, no decir, bueno, esos señores que tienen una investigación de ese tamaño, ¿no? Porque los falsos positivos estamos de acuerdo con que es muy serio, ¿no? Sí, es muy serio, muy pero delicado, es que también son muy serias las falsas acusaciones. Usted sabe una cosa, en 2003 llevaba yo meses de haber empezado la presidencia y empezaba la seguridad democrática a mostrar resultados. Empezaron a decir que no se daba de baja criminales, sino que se asesinaba a campesinos. ¿Sabe qué decisión tomamos? Cuando haya una baja, las Fuerzas Armadas no mueven ese cadáver. Tienen que esperar que llegue el CTI. Además, cuando los problemas de Guaitarilla, de Cajamarca, y en este gobierno nada se tapa. Todo sale a la luz pública, se discute. Cuando lo de Jamundí, pocos días antes de mi reelección, que hubo una matazón entre soldados y policías, con el ministro Camilo Espina, tomamos la decisión de un acuerdo con la Fiscalía, para que la Fiscalía iniciara, en todo caso que después llamaron falsos positivos, en toda baja, la Fiscalía iniciara la investigación, abusar. Porque de toda investigación, inicio de investigación, crearon un file, un cuaderno penal contra un militar, un expediente. Pero además las Fuerzas Armadas me dijeron, me acusaron, usted con ese acuerdo con la Fiscalía, que lo hicimos en aras de la transparencia, acabó la justicia penal militar. Usted lo recuerda, era muy niñita, pero ejercía el periodismo. Porque no le voy a contar de las 8 o 9. Por ejemplo, yo llegué aquí a la oficina de Naciones Unidas en Bogotá. Me reunieron con un testigo, capitán del ejército, testigo protegido. Y él me dijo que en la brigada de Ocaña, para demostrarle al gobierno que se estaban combatiendo el narcotráfico, habían asesinado campesinos. Yo no guardé silencio. De inmediato se lo denuncié al país y esos militares fueron condenados a muchos años. Pues es que en su gobierno destituyeron un montón de criminales. 27. Pero también hay una frase que usted dio en algún momento de su gobierno que fue, o no sé si fue posterior, una frase que quedó como en la memoria de mucha gente que fue, no estaban cogiendo café. Hoy en día, con la calma de los años, con el país... Lo dije porque fue lo que dijo la... No, fue lo que dijo la Fiscalía. Yo, por ejemplo, recibí las madres de Soacha en la presidencia, tema al que no me puedo referir hoy. Lo que hablé con ellas se lo conté al país. Pero ¿qué pasó? Lo mencioné hace un par de años y me entutelaron ante la corte. Entonces presentaron una denuncia contra mí en la corte. Un grupo de madres que no había estado en la presidencia. Yo dije, comprendo que son madres. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, bueno, yo dije esto siendo presidente, después de esa reunión, pero acepto no repetirlo por respeto a ellas. Fueron temas muy difíciles, por ejemplo, aquí llegó en 2008 el ministro, los altos mandos a la presidencia temprano en la noche, nos quedamos 4 o 5 horas. Me dijeron, es que tenemos detectados unos oficiales que por errores administrativos de no aplicación rigurosa de protocolos, puede que hayan facilitado falsos positivos. Yo dije, yo asumo la responsabilidad. A las 7 de la mañana le anuncié al país la desvinculación. No había sino un caso de complicaciones penales. Antes de despedirme de la presidencia fue el director. Esto todo está por ahí. Sí, no, lo tenemos en la memoria de los periodistas. Sí. Llegó el director de Naciones Unidas y me dijo, buenas noticias, en los últimos 2 años no llevamos sino 4 casos, y malas noticias, deberíamos llevar 0 casos. 0 casos. Respóndale la pregunta, Caro. ¿Cuál? Presidente, hoy después de tantos años y ya con la serenidad de lo que ha sucedido en medio de un país que intenta reconciliarse, usted, en nombre de las fuerzas militares que trabajaron en su gobierno, ¿le pediría perdón hoy a las madres de Soacha? No, mira, yo lo he hecho muchas veces, Carolina. Inclusive
Cuando yo revelé la conversación con ella, dije, a pesar de que sucedió esto, que no lo repito, por mi compromiso con la Corte Suprema, nada justifica el asesinato. En muchas ocasiones he dicho que errores que hubiera cometido aún el Estado, no solamente el Ejecutivo, yo pedía perdón por eso, porque el presidente de la República no es solamente la cabeza de la rama ejecutiva, sino el jefe del Estado. ¿Qué vamos a hacer para bajarle esta polarización al país? Hablar de tesis y buscar que las discusiones giren alrededor de tesis. Por ejemplo, ¿usted vio lo que pasó ayer aquí con José Obdulio y Carlos Antonio Lozada? ¿Esa imagen? Sí, me pareció bien y no tengo ninguna resistencia a agradecerle al senador Lozada eso. ¿Pero eso no le cuenta a uno como un país distinto un poco? Sí, pero le voy a... No, eso lo tenemos que hacer en cualquier circunstancia. ¿Salvar la vida por encima de todo? No, si un señor o una señora de la FARC se desmaya en mi presencia, cuente que ahí estaré. ¿Usted la salva? Usted me ayuda a salvarla. ¿Y a Juan Manuel Santos? Por supuesto. También, si le abrió infarto. Por supuesto. Le ayuda a salvar la vida, pero no se debería salvar de Odebrecht. Eso sí es lo grave. Pero mire esto. No, eso no es pelea. Es un retroceso muy grave de 4 años y un gran incumplimiento al país. Porque él, que no tenía posibilidades de elegibilidad presidencial, mintió para hacerse elegido. Y después hizo todo lo contrario. Pero mire, quiero dar un pedacito sobre eso, presidente. ¿Qué fue lo que hizo cuando usted le llama traidor y cuando... No, yo no le llamo traidor, yo le digo que a él lo eligieron por unas políticas y fue e hizo todo lo contrario. Pero ¿usted no ha oído eso de a rey puesto, rey nuevo? ¿Cómo es? No. ¿No se supone que si a uno lo eligen, uno es el que gobierna? No, yo habría quedado tranquilo si él nos combate. Él debió no entrar a mi gobierno y debió combatirme en la oposición y hacerse elegir con sus tesis. Pero, ¿para qué entró a mi gobierno? Pero entonces usted espera... No. Yo ¿Es un ministro de Defensa? No. Uno de los 5 ministros de Defensa. Marta Lucía Ramírez, Jorge Alberto Uribe, Camilo Ospina, el doctor Santos y Gabriel Silva. No, yo habría quedado tranquilo si él me combate. No entra a mi gobierno. Dice, es que yo pienso de una manera diferente y se hace elegir. Pero no le gastemos tiempo. No le gastemos tiempo a eso, pero dígame una cosa, bajo esa... Perdón. Eso son cosas de glamour. Y aquí estamos hablando de temas de fondo del país. El problemita es que él en el 2012, en esos 2 primeros años, siguió la política que encontró, la que había prometido continuar y mejorar, y bajó a 42.000 hectáreas de coca. Y desde ese día, cuando anunció que no habría cárcel, que habría elegibilidad política, que no habría extradición, que no habría fumigación, que la erradicación sería fundamentalmente voluntaria, empezó eso a subir y dejó 209.000. Por favor, pero bajo él encontró una economía muy tonificada y bajó la tasa de inversión al 22, convirtió este país en la 4ª economía más grabada del mundo. Juan Manuel Santos hizo una expansión burocrática de derroche dañinísima para el país. No en vano, en los últimos 3 años se estancó la reducción de la pobreza. Presidente Uribe, eso entonces me hace pensar que el presidente Duque le tiene que hacer caso. El presidente Duque no me tiene que hacer caso a mí ni a nadie. Le tiene que hacer caso a lo que él le propuso a los colombianos. Que fue distinto a lo que le propuso el presidente Duque dejó por escrito, está por escrito lo que él le propuso a los colombianos. Y creo que en eso está siendo consecuente. Ganó el partido, ganó el plebiscito. Sí, pero mire, por eso, al ir llegando al final de esta entrevista, quiero recordarles esto, lo que dije al principio. ¿Cómo veo el país? Presidente Duque, que da ejemplo de decencia, de decoro. Una muy buena visión de mediano y largo plazo plasmada en ese gran plan de desarrollo que se ha aprobado y que demuestra que esos son los acuerdos prácticos en el Congreso. En la ley de financiamiento, que va a estimular mucho la inversión y el empleo, y que hay unas tensiones de corto plazo que ya se las enumeré: narcotráfico, extradición, cafeteros, paneleros. Yo no quiero que se acabe esta entrevista sin que usted le haga, si se puede. Y un problema.
como Santos dejó el endeudamiento tan alto. Hombre, es que recibió el endeudamiento en el 43 y lo dejó en el 56. Todas las calificadoras de riesgo dicen, presidente Duque, ¿cómo baja los impuestos? Y si no los baja, ¿quién invierte? ¿Cómo y hacemos? Entonces dicen, no puede gastar en resolverle el problema a los cafeteros ni a los pequeños ganaderos del Caribe. Cuidado con el gasto en los hospitales. Tensiones de corto plazo, esperemos que él las pueda resolver. No le puede subir a los ancianos. ¿Cómo así que van a aumentar familias en acción o les va a pagar más? Tensiones de corto plazo que el presidente tiene que resolver. Se nos acabó el tiempo, pero tengo que... Pero no las he visto, no se han dormido ha estado ustedes. Cortica la entrevista. No, pero no yo sé que le las he visto agradezco dormidas. mucho. No, le agradezco a su usted. generosidad por su tiempo, está ocupado, estamos en la mitad del Congreso. Y espero que se hayan sentido bien, que no hayan encontrado temas vedados. No nos ha dicho siguiente pregunta, por lo menos, que eso es importante. Usted todavía se acordaba de siguiente pregunta. Ay, pero si me decía todos los días. ¡Qué memoria! Siguiente pregunta, Vanessa. Bueno, presidente. Vamos a ver en el Congreso de estos 3 años que faltan, no se van a disputar antes de que se acabe con Leticia, con Nietecitos, con Karim. Quisiera tener más domingos. Porque yo quiero ver crecer a mis nietecitos y que ellos vean envejecer a su abuelo. Eso sí, yo ahora que estoy envejeciendo y que este pelo no tiene reversa, lo único que no quiero hacer es tener una vejez aburrida y amargada como la que tienen los comunistas de la oligarquía, ejemplo Antonio Caballero. ¿Usted quiere ser político hasta el último día de su vida? Es que ¿O en algún momento se va a ir a descansar y va a decir, yo empecé la política en 1957 cuando cumplí 5 años de la mano de mi madre, antes de llegar al uso de razón. Vivíamos en esa zona cafetera de Antioquia, en medio de una tremenda violencia política. Mi madre había sido la mejor bachiller de 1950. No hizo carrera por casarse. Cuando yo nací, ella acaba de cumplir 20 años, mi padre tenía 19 y medio, y ella luchaba por el Frente Nacional, por los derechos políticos de la mujer. ¿Usted nació político? Y me llevaba de la mano. ¿Eso significa que nos va a tocar Álvaro Uribe hasta los 80? Esta mañana le decía yo a unos electores de Ángela Garzón, gran candidata, les decía yo. ¿Por qué tanta molestia al interior del partido, presidente? No la debía ver. Ángela Garzón es serena, es una mujer la indicada por su transparencia, su orden mental, para manejar 40 billones de contratación que va a dejar Peñalosa. Tengan la seguridad de que ella no despilfarra eso. Es una mujer predecible. A mí me preocupa mucho para Bogotá o para el país gobiernos que uno no pueda predecir. Cuidado, porque vienen los nuevos engaños. A América Latina le engañaron mucho con el socialismo del siglo XXI. Como fracasó, ahora vienen los nuevos engaños. Ahora van a hablar de democracia, de reivindicación de los pobres, de lucha anticorrupción, para imponer gobiernos restrictivos de las libertades y de la empresa privada. Ángela Garzón es todo lo contrario. Le decía yo a unas personas que volvieron esta mañana a reuniones de nosotros, les dije, el día que yo me muera y haya elecciones van a decir, siquiera se murió para que no nos volviera a molestar. ¿Pero usted va a hacer política hasta el último día? O sea, Vanessa, por ahora no se va a retirar. Si política es preocuparme por la familia en acción, por la tasa de inflación. Si política es preocuparme por las carreteras. Si política es preocuparme para que el país crezca, las nuevas generaciones crezcan sin narcotráfico, pues ¿cómo era que decía mi abuelo? Mientras no tenga un problema de senilidad avanzado, estaré pendiente de esos temas. Oiga, presidente Uribe, a mí sí me gustaría que despidiéramos esta entrevista como con un compromiso de bajémosle a esta polarización nacional. No, Vanessa, ya comenzamos porque usted me desbloqueó a mí. No, pero fíjese que no era polarización. Estábamos aislados en el Twitter, pero usted no puede decir que recibió un insulto a mi persona. No, jamás, pero es que uno no puede andar insultando a la gente. Eso no es polarización, Vanessa. Estábamos aislados. Yo prefiero haberte bloqueado que haberte dado una mala respuesta. De acuerdo. Ahora, pero además, ¿por qué uno le da mala respuesta vuelvo a repetir. ¿Usted sabe cuánta gente me insulta al día? Yo, no importa. A mí también. ¿Sabes cuál ha sido mi respuesta a este insulto reciente? Que me dijeron que el fiscal y mi persona éramos orangutanes de saco leva.
puse esa frase y dije, veo que esta señora ha mejorado mucho, porque ya las cositas que me dice son muy suaves. Por supuesto, le debo una explicación a los oyentes. A mí me acusaron en este Senado hace poco de que había propuesto eliminar la extradición para el M-19. Falso. Ahí están los anales del Congreso en la época. Di una explicación de lo que hice en la época, que también es verdad. Propuse el reindulto. Porque ahí veo un colega tuyo que celebra mucho eso. Mire cómo se contradice entre lo que propuso para el M-19 y lo que propuso para la FARC. Me voy a referir a los dos temas. Entonces yo aquí expliqué eso, pero terminé diciendo que prefería un guerrillero en armas que el sicariato moral difamante. ¿Por qué? Si yo voy a la Corte Suprema, así vaya con rabia, tengo que ser muy respetuoso. Si acudo a la Comisión de Ética aquí, tengo que ser muy respetuoso. Pero ya en el tema no podía callar para que quedara aquí la idea de que me estaban haciendo una acusación que no era capaz de desmentir. Y también sentí que estaba seriamente herida mi dignidad. ¿Qué necesidad tiene de decir eso? ¿Por qué no dice, porque, mire, yo no voy a entrar en ese detalle porque tengo unos nietos y un futuro de país que construir? No, es muy grave, muy grave. Por ejemplo, lo otro sí es verdad, que yo era propuesto eliminar la extradición. Es muy grave lo que usted también dice porque exacerbera los ánimos del país. Lo he sentido, Vanessa, lo he sentido. Pero lo otro sí es verdad. Yo propuse aquí de frente, como suelen ser mis cosas, están las actas del Senado. Por ahí Félix Llevedú sacó la proposición. Yo propuse que ratificaran el indulto al M-19. Pudo ser un error, pero respondo por él. ¿Por qué? El M-19 había estado en la Constitución, en la Constituyente. Lo habían indultado, había entregado armas, estaba en el Congreso postconstituyente. Y el país no estaba en la Corte Penal Internacional. Entonces yo dije, pues si estos señores están aquí, ¿para qué les van a abrir nuevamente una causa judicial? Y yo digo, de pronto fue un acierto frente a los que estaban cumpliendo. Y pudo ser un mal ejemplo, porque también se dijo al futuro del país, porque también se dijo en esa época. Yo recuerdo que cuando el doctor de la Calle promulgaba la Constitución del 91, dijo, jamás en adelante habrá política con armas en Colombia. Y ahora en el proceso de la FARC aceptó que todo ese terrorismo que había ocurrido entre el 91 y la fecha de los acuerdos era política con armas. De pronto fue mi error por respetar unas decisiones que había tomado el país, contribuir a un mal ejemplo. Pero eso está, yo reconozco esas cosas, además es imposible negarlas, como las hago de frente. Quedan en las actas, no había redes sociales, pero había anales del Congreso. Presidente Uribe, eso que dijo usted recientemente que causó mucha controversia también sobre las masacres. ¿Qué dije las masacres? Cuando dijo que un poco sonó como si estuvieran justificando una masacre en el contexto. Nunca ¿Se estaba justificando en el contexto del paro? Eso fue en el contexto del paro en el Cauca. Sí, en el Cauca. ¿Qué fue lo que quiso decir allí y por qué lo dijo usando el término masacre? No. Yo lo que quise decir, primero yo dije que yo habría preferido arreglar la carretera alterna, quedarse 2 años con esa situación, pero no firmar bajo esas presiones. Segundo, expliqué lo que pasó en mi gobierno. Y tercero, lo que siempre quise decir, y por eso tuve que poner varios tweets, que las masacres no eran del gobierno ni de las Fuerzas Armadas. Es que la palabra masacre en un expresidente y en un político tan poderoso como usted, uno la oye y se estremece. De pronto queda mal la construcción de la frase, el uso del sustantivo, el verbo, el predicado, etcétera, el objetivo de la frase. Pero es muy claro, porque en esos días allí aparecieron terroristas que se infiltraron. Entonces yo dije, hombre, y los culpables de esa masacre no son las Fuerzas Armadas, son unos terroristas infiltrados. Eso es muy distinto. ¿Hay alguna masacre justificada? Ninguna. Pero es que, perdón, pero es que yo no me refiero a masacres por parte del Estado. Censuro esas masacres que hacen los terroristas. Eso es lo que quería oírlo diciendo. Presidente, ¿por qué tanta presión del gobierno del presidente Donald Trump al presidente Duque? ¿Qué te digo, Carolina? Nosotros no deberíamos sacar la droga
por la presión de Estados Unidos o de cualquier país, sino por nuestras propias familias, por nuestros propios recursos naturales, porque este país tiene que preservar 600.000 kilómetros de selva que todavía tiene y recuperar lo que se ha perdido. Y por supuesto, esa lucha exige cooperación internacional. Entonces, cualquier gobierno que coopere tiene que estar preocupado de lo que pasó aquí en ese aumento. Pero yo confío en lo que está haciendo el presidente. ¿A usted le preocupa que nos desertifiquen? Claro que me preocupa, porque esa es una ayuda muy importante, pero debieron desertificar a Santos, que completó de gastarse 10.000 millones de dólares y terminó peor que cuando empezó el Plan Colombia. Cuando empezó el Plan Colombia había la buena idea del presidente Pastrana de 170.000 hectáreas de coca. Cuando empezó el Plan Colombia, al final del gobierno Santos, el balance es este: 10.000 millones de dólares aportados por Estados Unidos, más la contrapartida colombiana, todo perdido, y 209.000 hectáreas de coca. Vamos para adelante. Muchas gracias y les agradezco haber venido a esta. Le agradezco mucho esta entrevista, la paciencia, explicarnos estas cosas. No te dije siguiente pregunta. No, sabe que eso le agradezco un montón, porque la verdad es que tenemos a los oyentes, ¿sabe a que los les he dicho aquí? que nos piden, y le agradezco. Amablemente a estos periodistas del Congreso, porque uno de verlos todos los días se llena de cariño, de afecto. Entonces les digo, me preguntan lo mismo, a ver si les contesto otra cosa. Entonces les digo, hombre, este abuelo tiene derecho a decirles esto. Si me vuelven a preguntar lo mismo, así sea de diferente manera, les contesto lo mismo. Yo le agradezco porque me preguntó sin repetir preguntas muchas, pocas. Bueno, y entonces... ¿Está tranquilo? Sí, no. No, mire, lo que está claro es lo siguiente, Carolina. Es un delito posterior a los acuerdos. Pero no lo han podido demostrar, es que eso ahorita arranca este otro proceso. La extradición no se puede practicar sino con países que tengan mutua confianza. Entonces, si la mutua confianza es un precepto esencial de la extradición, el país requerido debe confiar en la certificación que sobre la fecha de la tipificación del delito expida el país requerido. Es decir, el solo hecho que diga lo pide una extradición. Si no hay confianza, no debe haber extradición, porque la extradición es un acuerdo de mutua confianza. Yo me voy por lo menos a cumplir con el horario de este Senado. Le agradecemos a ustedes muchas Uribe. gracias. Y tengo que decirle una cosa, esta niña Carolina es más intensa que yo.